Entonces, ¿cómo edificar la sociedad homogénea e indiferenciada, carente de todo rastro diferenciador? Evidentemente, extirpando toda identidad y, por tanto, toda diversidad. La eliminación de las diferencias es la condición de posibilidad de la sociedad multicultural. Pero, ¿cómo rellenar este vacío? Recurriendo necesariamente a un instrumento abstracto y por lo tanto ideológico. Entonces, el derecho es la respuesta. Unir a todos los hombres a través del derecho. La respuesta es obvia, a través de la concepción abstracta y antipolítica de los derechos del hombre. Si la globalización es nuestro destino, como dice la Vulgata, entonces los derechos del hombre contienen en sí una verdad religiosa. Son verdaderamente la expresión de una moral que tiene su fundamento en un renovado sentido de la historia. Pretendiéndose verdad autoevidente, la moral de los derechos humanos se hace dogma, se sustrae de todo cuestionamiento, se convierte en religión. Quien se opone, por tanto, o incluso quien simplemente ostenta indiferencia, se sitúa contra una especie de verdad indiscutible, contra una especie de ley inherente a la historia. Es un hereje, un blasfemo, un enemigo del hombre. De ahí el ardor inquisitorio por parte de la nueva clase contra pueblos y personas culpables de violar los dogmas de lo políticamente correcto. Así, los progresistas, ignorantes totalmente de las diferencias civilizatorias que a modo de ejemplo separan al Islam de Occidente, no comprenden que la primera se rige por los principios coránicos de la religión, que es totalmente incompatible con la democracia iluminista, la misma que les ha arrastrado a ellos, dado el vacío existencial, al diván de los psicobolches. En definitiva, he aquí la paradoja. El más profundo progresista, propalador de los derechos humanos, se convierte en el compañero de viaje de Donald Rumsfeld y George W. Bush. Se convierten en imperialistas. A su vez, el perfil economicista de esta nueva religión no puede ser pasado por alto. Tal es la naturaleza del doble discurso de los derechos humanos, que es universalista en su formulación, pero etnocentrista en su ejercicio concreto. Las intervenciones humanitarias, en absoluto, se legitiman por el deseo de justicia, sino que se deciden siempre en función de una evaluación realista de los intereses de Occidente y sus aliados. A modo de ejemplo, la piel de un tibetano no valdrá nada, mientras China representa un objetivo de exportación más que un competidor peligroso. Si China adquiere el carácter de adversario, en cambio, el valor del tibetano subirá en el mercado de la compasión de la información, y su suerte justificará seguramente todas las clases de embargos y retorsiones económicas hacia China. Entonces, ¿qué respuesta dar ante esta nueva imposición totalitaria? Salgamos de los lugares comunes indicados por el sistema. Rechazar la doctrina de los derechos del hombre no significa tomar partido a favor del exterminio, de la injusticia o del odio. Se diga lo que se diga, en la Declaración Universal no es el reconocimiento de tal doctrina lo que funda la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Libertad, justicia y paz ya existían antes de que la expresión derechos humanos tuviese algún sentido. Pese al hecho de que los sustentadores de tal doctrina continúen pensando que han inventado la felicidad, es preciso mantener con decisión que otra justicia, otra libertad, otra paz son posibles. Oponerse a los derechos del hombre significa rechazar una falsa moral, una cierta idea de las relaciones internacionales y de la política, generada por un Occidente que ha querido destruir sus orígenes diferenciadores e imponer una visión del mundo global, hija de una tendencia histórica bien clara, cuyo fin último no es otro que el totalitarismo enmascarado.
A día de hoy, oponérsele es el primer gesto subversivo fundamental que se impone a quien quiera tomar posición para regenerar la historia contra el universalismo materialista y totalitario. Rescatemos nuestros propios orígenes civilizatorios. Los valores trascendentales y genuinos de nuestra civilización occidental son el instrumento y fin último para terminar con esta hegemonía destructora de identidades y pueblos. Comencemos por recuperar nuestras propias raíces, y así veremos esta utopía caer como castillos de naipes, pues la regeneración anida en aquellos con la más larga memoria, y un día verá la luz nuevamente, luego que la falsa llama del igualitarismo se extinga para siempre.